¿Qué fue lo último que vimos? ¿Me pueden apoyar con eso? ¿Pudieron tener acceso? ¿Vieron las últimas sesiones? ¿Nadie? Bueno, jóvenes. Entonces así lo dejamos. Eh, Estábamos comentando acerca de la dactiloscopía y todas estas enseñanzas que nos dejó Bucetich. Eh, la manera en que se subclasifican o la manera en que nosotros interpretábamos o la manera en que estos estudiosos de la dactiloscopía clasificaba estas crestas decadactilares respecto de los dedos de las manos, todos estos puntos característicos de las huellas digitales y cómo es que estas características técnico-morfológicas podían funcionarlos en un campo desde el punto de vista policial. Les comentaba entonces que actualmente la policía utiliza o requiere nuevos puntos concretos característicos para lograr identificaciones respecto de los criminales o de los individuos en un momento dado. Y les comentaba que estas crestas eh, decadactilares de los 10 dedos de las yemas de las manos no pueden ser heredadas. Estas impresiones digitales son únicas y por eso es que en términos dactiloscópicos nos sirven como un elemento suficiente para poder identificar en un momento dado a una persona. ¿Okay? Y pues los métodos modernos nos han apoyado justamente como el tema de la genética para poder entender que esta mezcla de genes entre papá y mamá no hacen posible que estas crestas se puedan identificar en un momento dado. ¿Okay? Hay muchos casos en los que pudieran ser bastante similares entre consanguíneos directos, sí, similares, pudieran tener algún rasgo hereditario similar, pero en ningún momento pudieran ser similares, o más bien idénticos, ¿no? Que eso es lo que estamos comentando. Estos rasgos o estas crestas de caracteres no son idénticas. ¿Se pueden falsificar o no? Pues los criminales de hoy por hoy, que existen hoy por hoy, han implementado numerosos métodos justamente para poder obtener esas impresiones digitales, estas impresiones de los huellas de las manos. En algún momento dado pueden utilizar tintas, pueden utilizar algún tipo de vestigio, algún tipo de pegamento, cintas adhesivas, pero tampoco es que ellos puedan hacer una muestra íntegra desde el punto de vista científico o desde el punto de vista médico de las huellas decadactilares. Simplemente lo que pueden hacer es captar cuál es la huella decadactilar o la huella del dedo de la mano correspondiente y lo pueden reproducir ya sea a través de una impresión fotográfica, a lo mejor de, como les comentaba, una cinta adhesiva, etcétera, pero no es que desde el punto de vista médico ellos puedan hacer alguna imitación. A lo mejor hay quienes lo han hecho con, eh, con goma, con hule, pero simplemente es una calca exacta si utilizamos algún molde, pero no es que sean plenamente falsificables. Se han dado ocasión, son realmente muy eh, contados estos casos. Hay que recordar también que justamente porque el criminal en esa escena del crimen pudiera llegar en un momento dado a tener la huella de alguno de los dedos de las manos, hay que procurar como peritos en todo momento no contaminar la evidencia, no contaminar la escena del crimen. Se sugiere que se utilicen guantes al momento de estar trabajando estas evidencias, porque de otra manera se puede contaminar el ambiente, puede que nosotros mismos imprimamos nuestras huellas decadactilares en el lugar de los hechos y es por eso que pues algunos criminales en algún momento dado han utilizado esto como defensa o han utilizado esto como método para poder copiar eh, o imprimir bajo diversos métodos estas huellas decadactilares. Además, los poros de estas impresiones digitales pues pueden llegar a dejar algunas gotas de sudor. De hecho, en gran parte el sudor es lo que hace que el sudor y la grasa, que es lo que comentábamos, es lo que se imprimen, lo que puede ser, lo que nos puede apoyar para captar cómo es que fueron impresas estas huellas de caractilares. Eh, Comentábamos también de estos métodos
o estos sistemas modernos de identificación. Podríamos hablar de la fotografía de las huellas digitales, podemos hablar de unos esquemas de iluminación, podemos hablar de los contratipos, que son justamente invertir los colores o invertir las fotografías en un momento dado para que podamos estudiar estos surcos, que son los huecos que existen entre las crestas que existen, y podamos imprimirlo claramente y poder identificar en un momento dado alguna persona o algún cadáver que no tenga cierto tiempo, como ya lo hemos comentado. El material que utilizamos, obviamente, si es que queremos imprimir, si queremos trabajar a través de la fotografía, va a ser bastante importante. El flash, el tipo de iluminación que se utiliza en esta rama, en esta ciencia, también es importante. Hablamos la clase pasada del flash, de la iluminación, hablamos de los peritos en materia de fotografía, del lente que tengamos que utilizar. El flash es importante en cuanto a la iluminación que va a propiciar en un ambiente en un momento dado. La cámara que vamos a emplear, se habla de una cámara tipo reflex, que es lo que utilizan los profesionales. No importa si es automática o si es manual, el tema es que sea reflex porque son las que se asumen, o por lo menos las que en el argot de las ciencias periciales se asumen que son las que son profesionales. Entonces, solo aquellos que sean expertos en el área de la fotografía forense, pues pueden determinar y pueden ampliar estas imágenes que les sirven de parámetro a estos peritos. Se habla de una cámara, de una marca que se llama tipo Nikkor, me parece que es Nikkor. No sé si alguno de ustedes sepa de fotografía, pero me parece que esta es la marca que utilizan estos peritos para poder sacar impresiones claramente impresas, porque de esta manera nosotros podríamos trabajar con ampliaciones. Va a ser muy importante para el perito en dactiloscopía trabajar a través de estas ampliaciones y poder tener, como les he comentado, esta iluminación adecuada y poder trabajar, si es que así se desea, por parte del perito, con fondos claros, con fondos oscuros, con focos en un momento dado. Poder trabajar con blanco y negro, les comentaba esto, es importante para poder entender cuáles son los surcos y poder determinar cuáles son estos pequeños huecos que existen entre las crestas decadactilares. Generalmente se trabaja en blanco y negro para que podamos distinguir las crestas de los surcos y podamos utilizar la técnica adecuada. Hay técnicas que utilizan obviamente los dactilóscopos para poder fotografiar adecuadamente las huellas. Se trata también de una plataforma iluminada, se trata de un fondo blanco para que pueda ser lo más claro posible y de esta manera, desde el punto de vista policial, pudieran ser retomadas estas evidencias. Al realizar estas fotografías justamente de manera detallada, podemos definir perfectamente cuál es el fondo, cuál es el objeto, cuál es la situación, cuál es la forma de la huella, cuál es el conjunto de características que tiene una huella en un momento dado. Y se utilizan testigos métricos que sirven justamente para medir los surcos, para medir estas crestas de dactilares, cuántos milímetros normalmente pueden trabajarse, cuántos milímetros mide un surco, cuántos milímetros mide una cresta. Eh, Podemos acotar pues algunos ángulos por parte de estas crestas, porque recordemos que no todas son, ninguna es horizontal del todo ni vertical, siempre tienen algunas bifurcaciones, por eso es que se utilizan también algunos rotuladores, algunas tizas. Con las tizas trabajan, antes se utilizaban bastante en las épocas justamente de Vicetich, porque pues no había tantos elementos tan concretos o un avance claro de la tecnología. Pero esto desde que existe la fotografía siempre se ha trabajado en claroscuros, siempre se ha trabajado con carbonato de plomo, justamente para poder definir cuáles son estas huellas decadactilares y podemos trabajarlo desde el punto de vista técnico, podemos sacar una fotografía o un plano conjunto o total de la mano, de las 5 yemas de los 10 dedos de las manos, perdón, podemos trabajarlo parcialmente, podemos a lo mejor ampliar algún tipo de detalle, podemos trabajar con contratipos invertidos y pues como les comentaba, trabajar a través de la fotografía forense, podemos revelar en un momento dado en blanco y negro, hay algunos reveladores, algunos líquidos especiales que se utilizan para que destaquen este contratipo que sirve como herramienta para los dactilóscopos. Se puede trabajar además en objetos translúcidos,
esto sería lo idóneo para poder tener impresiones y para poder tener en un momento dado alguna impresión clara de estos huellos. En este caso, cuando trabajamos con translúcidos, la iluminación lo que pretende trabajar es, con lo que se pretende trabajar a través de la iluminación en un translúcido es con un objeto translúcido para que a través de algún objeto podamos nosotros percibir estas huellas. El chiste de todo esto, en pocas palabras, es tener de la mejor manera impresas estas huellas decadactilares con las crestas para poder invertirlas o poder tener un detalle específico de cada una de ellas. Hay que trabajar muchísimo, hacer hincapié en la iluminación, como les comentaba en un momento dado, en la cámara, en el flash, en el diafragma de la cámara. Los que se dedican a hacer estas impresiones propiamente de las huellas decadactilares, va a ser importante que puedan permitir que el trabajador del laboratorio o el perito del laboratorio pues pueda obtener alguna ampliación o alguna disminución para poder realizar su estudio. Se trabajan también con objetos opacos, se trabaja con moldeaduras, se hacen algunos moldes, como les comentaba, a veces en hule, a veces en plástico. Se trabaja con ese tipo de impresiones para que podamos tener nosotros una muestra fidedigna. Se trabaja con cintas adhesivas a través de las cintas y algunos químicos, como lo vamos a ver en química forense, se pueden abstraer de la escena del crimen o del lugar de los hechos, se pueden abstraer perfectamente impresiones claras de estas huellas a la luz de la dactiloscopía. Igual que el perito en grafoscopía y documentoscopía, también podemos trabajar con base en espejos. Esto es un poco complicado, pero en algunos casos la dificultad de trabajar con espejos radica en que las dos imágenes de la huella salgan en el espejo, es decir, los surcos y las crestas decadactilares. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Que ya lo vimos la clase pasada. No, profesor. No, profesor. Ok. Sé que es muy técnico, pero estoy tratando de explicarles más o menos cómo es que trabaja, para que ustedes lo entiendan, cómo es que trabaja un perito en materia de dactiloscopía. Y, pues bueno, algunas técnicas, algunos métodos que se pretenden realizar en el trabajo de campo es colocar la cámara totalmente perpendicular al espejo para que se pueda tener una impresión adecuada y para que el camarógrafo pueda pues imprimir o trabajar en un pedazo o en un trozo de cartulina negra con un agujero para que el objetivo, que es la huella digital, pueda ser cubierta por la cámara y además pues tratar de medir la profundidad de la fotografía, la luz, el método y pues justamente debemos de tener un ojo crítico como fotógrafos para poder discernir y tener muchas tomas claramente tanto de las como de los surcos en un momento dado, pero de los 10 dedos de las manos y pues en la medida de lo posible también de las manos. Trabajar con contratipo significa que las huellas estén reveladas en sentido inverso, que estén reveladas en sentido blanco para iluminar de alguna manera los surcos, que son los que nos van a ayudar a distinguir justamente dónde se encuentran posicionados estos estas crestas digitales, ¿ok? Normalmente se amplía 4 o 5 aumentos para que nosotros podamos como dactilóscopos poder obtener una imagen clara, una imagen cambiada con los tonos adecuados. Va a ser muy importante trabajar con tonos. Muchos dactilóscopos lo que hacen es trabajar a través de tonos. Hablar de flash, que es lo que comentábamos en la sesión anterior. Para hablar de flash podemos hablar de directrices. Hay varios tipos de flashes en el mercado. Se habla del famoso TTL, que propicia una cámara con claros oscuros automáticos, que puede ser también útil para hacer un disparo manual en algún momento dado, y que nos ayuda a trabajar con claroscuros, nos ayuda a trabajar con contratipos como consecuencia directa, porque trabajar con claroscuros es trabajar justamente con los sentidos de los colores al revés. Los fotógrafos dicen que el blanco y el negro no son colores propiamente dichos, que es la ausencia del color, el blanco es la ausencia del color y que el negro es la saturación plena del color y que es por eso que tenemos que trabajar con una iluminación adecuada. Por eso es importante tener un diafragma en una cámara profesional que tenga una velocidad de apertura y de cierre adecuada para que podamos captar adecuadamente y de manera nítida
lo que queramos captar o fotografiar. Que por supuesto que es una herramienta que se utiliza en un momento dado. No nada más se los comentaba por los dactilóscopos, sino por los grafóscopos y los documentóscopos. ¿Ok? Ya hay aparatos inclusive interesantes de acuerdo con la modernidad y la tecnología de nuestros días, que son como una especie de lamparitas, como de plumas, y los ponemos en la superficie, como que ocultan un poco las huellas de las manos. Se ve una lucecita, los prendemos, como que masajeamos ligeramente las huellas o los dedos, las yemas de los dedos, y ya podemos tener impresiones. En un momento dado tenemos una cámara al lado, una cámara profesional que desde luego lo podemos ya trabajar con estas eh, no sé cómo se llaman, no, no son laptops, bueno, con la computadora, hasta con el celular o con un iPad incluso, ahí podemos fotografiar a detalle y cuando el dactilóscopo necesita captar una imagen inmediata, pues la capta, toma la captura de la pantalla y adelante, es lo que podemos trabajar. Pues es un repaso de lo que veíamos de dactiloscopía en las sesiones anteriores. No sé si alguien tenga alguna duda referente a la dactiloscopía. Mucho lo que vimos, sé que es muy técnico, pero pues es para que ustedes puedan tener una visión clara de esto. ¿Tienen alguna duda? Bueno, a partir de este momento entramos en la última de las disciplinas que vamos a analizar en este curso y vamos a hablar de la química forense, que esta será la última de las especialidades en materia pericial que podremos trabajar en este semestre, que espero que les haya contribuido en algo. La química forense, entonces, va a ser una rama de la química. Recuerden que todo aquello que tenga el apellido forense significa que lo aplicamos, lo utilizamos o lo trabajamos en el campo de trabajo, en el laboratorio. Justamente el tema, y no necesariamente es que sea penal, la química forense puede tener muchísimas aplicaciones en el campo, claro, desde luego jurídico. Podemos hablar incluso de aquellos exámenes en materia de genética forense, que son los famosos exámenes de ADN, pero tanto los procesos familiares como los de índole penal, pues nos pueden servir en un momento dado. Además, a la ciencia también le ha servido mucho el trabajar en el laboratorio con estas aportaciones químicas, que desde el punto de vista jurídico, en la pena comentarlo, pues ha sido bastante útil. Entonces la química forense es esta rama de la química que se va a abocar al estudio de la interacción entre compuestos de la naturaleza y como ustedes ya lo saben, puede ser orgánico, inorgánico. ¿Qué tipo de compuestos, qué tipo de interacción tienen los elementos naturales en un cuerpo? ¿Qué pasa si mezclo elementos naturales en un cuerpo? ¿O qué pasa si se mezclan elementos naturales? Y estos elementos naturales pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Cómo les fue en química? En secundaria, en preparatoria. ¿Recuerdan lo que es la química orgánica y lo que es la química inorgánica? No, profe, yo al menos ya no me acuerdo. ¿Ok? ¿Los demás? No, profesor, yo tampoco ya no me acuerdo. Ya pasaron muchos años. ¿Cómo, muchachos? Ok, no importa. Retome sus clases de química, que es importante para la vida. A diferencia de la física, que esas eran prácticamente los dos cocos en la secundaria y en la preparatoria de las personas, la física, la palabra física, ahora vamos a hablar de física y de química, Dios mío, hablar de física. La palabra física viene del griego physis, que significa naturaleza. ¿Ok? Todos los fenómenos de la naturaleza. No hablamos de la interacción de los materiales o de la materia orgánica o inorgánica. Cuando hablamos de la física, hablamos de estos fenómenos y de las energías propias de la naturaleza. Podemos hablar de la mecánica, podemos hablar de la dinámica, podemos hablar de las fuerzas que existen, la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil. Eso ya es física cuántica, pero pues también se analiza a la luz de la física. Podemos hablar de la óptica,
Podemos hablar del movimiento, podemos hablar de Isaac Newton, podemos hablar de los vectores, cómo se mueve el movimiento, cuál es la masa, cuál es la velocidad, cuál es la aceleración, todos estos fenómenos naturales, cómo se desempeñan en la naturaleza. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza los analizamos a la luz de la física. El movimiento, el famoso E es igual a mc al cuadrado, energía es igual a masa por aceleración al cuadrado, cómo se comporta la energía en el universo, cómo podemos medir la caída libre, como las tres leyes de Newton, que al final no eran tres y no eran más. ¿Cuál es la caída libre aquí en nuestro planeta Tierra? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si ustedes dejan caer un objeto en caída libre, la aceleración, gracias a la gravedad que ejerce nuestro planeta, cada segundo que sigue cayendo el cuerpo se va a acelerar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y todos estos fenómenos los analizamos en la física. En la química no. En la química lo que vamos a analizar es qué tipo de materia existe en el universo o en la naturaleza y qué pasa si se mezcla esta materia. La tabla periódica de los elementos químicos. Ustedes lo saben, hay gases, hay lactánidos, hay lantánidos, hay gases nobles, el peso molecular, los moles, muchos fenómenos que ocurren a la luz de la química. Pero la química nos ha ayudado como ciencia auxiliar también en las disciplinas forenses, en las disciplinas jurídicas incluso. Entonces, ¿qué pasa si yo mezclo algún elemento de la tabla periódica con otro? ¿Cuál va a ser esa consecuencia que se va a acarrear en la naturaleza? ¿Qué pasa si se mezclan elementos? Porque además la química tenía dos grandes ramas, era la química orgánica y la química inorgánica. Recuerden que en la química inorgánica no trabajamos con carbonos como es en el caso de la química orgánica. ¿Se acuerdan de esos enlaces covalentes? Estos hidrocarburos, CH, no se acuerdan de eso ni tienen un vago recuerdo. El CH, 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 estas cadenas que se formaban. ¿Alguien se acuerda de eso? Tampoco. No se acuerdan de eso tampoco, ¿verdad? No, profesor. No, Hidrocarburos, el petróleo, ¿cuántas cadenas tienen? Metanos, heptanos, propanos, butanos. Ustedes, la gasolina que compran ustedes está hecha de enlaces que tienen carbono y que tienen hidrógeno. Y entonces esos enlaces, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan, van a producir una mayor detonación porque pueden producir mayor potencia, etcétera. Entonces, a eso se dedica justamente la química orgánica, los elementos propios desde el punto de vista de los carbonos y de los hidrógenos. Entonces, lo que va a estudiar la química forense al final del día, pues es una rama de la química habitual y estudia la manera en que interactúan los compuestos de la naturaleza, que pueden ser orgánicos e inorgánicos, que han existido y que además nos podemos encontrar en una escena del crimen. Porque en una escena del crimen nos podemos encontrar fluidos, nos podemos encontrar pigmentos, trozos de tela, vidrio, objetos de arte, pólvora, sangre, tejidos, eh, algunos, algunas sustancias corporales, como pueden ser fluido cerebral, materia cerebral, etcétera. Y desde este punto de vista, la química forense pues ha contribuido bastante al estudio de diversas disciplinas, por supuesto científicas y por supuesto jurídicas, y ha contribuido en gran parte a la disolución y el discernimiento de la verdad en asuntos jurídicos. Ha sido posible encontrar bastantes respuestas numerosas, que han servido como evidencias para resolver y concluir algunas investigaciones del índole criminal. Han cumplido con su cometido, desde luego, con apoyo en esta química, con apoyo en los peritos en materia de química forense y obviamente hablamos de un perito, el perito en química forense, pues, por supuesto que debe de tener conocimientos en química. Hablábamos de esta carrera de la química, de los QFBs, químicos farmacobiólogos, desde un punto de vista podemos trabajar con residuos o con sustancias que son analizadas en el laboratorio para poder retomar algunas muestras, por ejemplo, desde el punto de vista genético, este ADN. ¿Alguien sabe qué significa la palabra ADN? Esto es biología. ¿Alguien se acuerda qué es ADN? Ácido ribonucleico. No, ese es ARN.
El ácido ribonucleico es el ARN, que es diferente. Ácido desoxirribonucleico, ese es el ADN, que es lo que nos diferencia a un Ácido disosaronucleico. ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Eso es lo que nos hace diferenciarnos a unos de otros. No es lo mismo ADN que ARN. El ARN sí es el ácido ribonucleico. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Son cosas diferentes. Y pues un químico forense obviamente nos va a ayudar a encontrar esta evidencia para ver qué tipo de congruencia genética hay entre un individuo u otro. Entonces, lo podemos utilizar, estas aportaciones de la química forense las podemos utilizar en una investigación, las podemos utilizar en un asunto del índole penal, en una carpeta de investigación, las podemos utilizar además en el laboratorio desde el punto de vista científico. El trabajo del químico forense debe de ser, como ustedes ya lo han deducido, bastante específico, bastante concreto, bastante minucioso, porque tenemos que analizar cada uno de los elementos que encontramos en el lugar de los hechos, sustancia por sustancia. Además hay algunos antígenos y hay algunas, vamos a dejarlo así, hay algunos líquidos que podemos incorporar, algunas sustancias, y que dependiendo del cambio de color, pues pueden inducirnos o pueden mostrarnos qué tipo de sustancias se encuentra en el lugar de los hechos, ¿ok? Entonces, el trabajo del químico forense, sin lugar a dudas, pues nos ayuda a determinar qué tipo de fluidos hay en la escena del crimen, a quién pertenecen esos fluidos. En algún momento dado nos pueden ayudar a entender cuáles son las posibles causas de muerte de un individuo. Y obviamente la labor del químico forense es abocarse a estudiar las evidencias en un momento dado en la escena del crimen. También las conclusiones desde el punto de vista forense pueden llegar a algún juzgado, a algún tribunal, y nosotros como químicos forenses y como cualquier perito en general, ya se los había comentado, tenemos que tener la precaución de serlo debidamente minuciosos, como para explicarle al juez con palabras acertadas, no con palabras técnicas, qué es lo que nosotros como peritos en materia de química forense pudimos llegar a descubrir en un momento dado. Si yo utilizo un lenguaje complicado, rebuscado, y lo materializo en un dictamen, mi dictamen puede estar perfectamente bien trabajado, pero yo no le voy a ilustrar al juez esta verdad que yo le quiero plasmar a través de un dictamen judicial. En una corte de índole judicial, los magistrados, los ministros y los jueces no están obligados a saber de química. Ellos están obligados a discernir y a tomar una decisión con base en la evidencia que nosotros le planteemos en un momento dado. Por eso es que el profesional en químico forense, a pesar de que utiliza técnicas complejas en el laboratorio, como la cromatografía, la observación, trabaja con el microscopio, trabaja con tela, con uñas, con restos de tejido, etcétera, tiene que plasmarlo y tiene que ser muy práctico y tiene que ser muy claro al momento de explicar en un dictamen. Entre más claro sea el dictamen, no nada más en materia de química forense, sino cualquier disciplina del derecho, mejor posibilidades vamos a tener de que el juez pues puede llegarse a la verdad y puede dictar un fallo más apegado a la justicia y a la realidad. Obviamente, el químico forense pues también va a trabajar con base en algunas sustancias para poder entender si, por ejemplo, en los casos de corte penal, se intervino o existe algún tipo de droga o de sustancia estupefaciente en alguna de las víctimas, por ejemplo, en el caso de un cadáver. Yo les comentaba también cuando analizamos este tema de la necropsia, que en un momento dado, cuando se hacen estas necropsias, independientemente de que se pueda concluir aparentemente o no la causa de muerte, lo que hace el médico forense es mandar al laboratorio con el químico forense el hígado. ¿Y por qué el hígado? En algunos casos hasta los riñones, porque el hígado prácticamente hace las veces del filtro del cuerpo humano. Si alguna persona antes de fallecer consumió alguna droga o algún estupefaciente, el hígado, o incluso algún medicamento, el hígado lo va a filtrar, los riñones también lo van a procesar y puede que exista algún residuo de alguna de esas sustancias, tanto algún fragmento, tanto en el hígado como en los riñones.
puede haber algunos segmentos que se les conoce como segmentos polimórficos. Estos segmentos polimórficos pues no tienen una forma definida. Pueden ser incluso pueden ir desde piedras en el riñón que no tienen una piedra perfectamente definida, hasta algún segmento con alguna forma desconocida que se tiene que analizar desde el punto de vista químico para saber si contiene alguna muestra de ADN, para saber si contiene alguna muestra de sangre, para saber si estuvo en la escena del crimen en ese lugar. Va a ser muy importante que el químico forense pueda llegar a analizar incluso hasta el tipo de suelo. Fíjese qué importante, qué interesante es esto. En la escena del crimen ocurrió en un parque a lo mejor, donde a lo mejor la grava tenía o presentaba tales características, son rocas metamórficas, son rocas sedimentarias, rocas ígneas, qué características tenía el suelo de ese lugar para que el químico forense pues pueda analizar este suelo y si encuentra muestras de ADN en algún perímetro de la redonda, pues podamos identificar plenamente cuál es la escena del crimen. Fíjese qué importante ya es esto de la química forense, porque nos puede ayudar tanto a determinar la causa de muerte como a identificar en un momento dado el lugar de los hechos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la química forense. Los franceses fueron pioneros, Francia, por ahí del año de 1889, se empezaron a desarrollar las primeras investigaciones registradas en química forense en el año de 1889 en Francia, repito. Y estas investigaciones fueron tuteladas por algún nombre que ya les va a sonar, Alejandro Lacassagne o Alexandre Lacassagne, se los escribo. Alexandre Lacassagne. Alejandro Lacassagne logró reconocer en un momento dado algún cadáver o el cadáver de alguna persona desaparecida, identificándole a través de un cabello propiamente, de una hebra de cabello. Fíjense lo importante que es esto. Entonces, en 1889, Alejandro Lacassagne fue el primero en identificar un cadáver de una persona extraviada por un cabello, justo por un cabello, y hecho este análisis a través de la química forense. Dicen por ahí que este pelo o que este cabello era de color negro y que mientras el occiso o el fallecido tenía el pelo o el cabello de color castaño, no lo podían creer precisamente por el color de cabello. Este señor Lacassagne se abocó justamente a hacer este estudio. Este hecho llamó la atención bastante de Alejandro Lacassagne y pues hasta que no comprobó lo que él quería comprobar, justamente atendiendo al grosor del cabello, porque hay cabello delgado y hay cabello grueso, con cepillos, propiamente pudo abstraer esta evidencia, limpiarla, analizar en el microscopio desde el punto de vista genético, pudo analizar con estas cadenas, pues que el cabello correspondía o no a esta persona o a este cadáver. Así es como iniciaron estos estudios en materia de química forense, que sirven además para determinar o para estudiar los factores ambientales que se pueden llegar a encontrar en un momento dado en la escena del crimen. Son casos complejos, son casos interesantes, pero puede ser el caso. Yo en lo personal, y además pueden ustedes mezclar disciplinas, yo en lo personal tuve un asunto bastante interesante, y en su momento si quieren les digo de quién, tuvo un asunto donde una persona, y esa fue de grafoscopía, y además, aparte de utilizar grafoscopía, tuvimos que utilizar química forense. Una persona que firmó un contrato, pero un asunto relevante, y esta persona firmó el convenio, un contrato, de hecho, pago en dólares, pero la persona firma con tinta deleble, con tinta invisible. A la hora en que el cliente nos va a buscar a la oficina para decirnos, pues que abajo prácticamente, fue de hecho en el Mundial de Alemania, no sé si ya se los comenté, uno de los personajes a nivel nacional que intervinieron en esto,
firmó con tinta invisible el contrato, todos los, y ahorita que está muy de moda el mundial además, todos aquellos fanáticos que ya tenían pues sus boletos para viajar a Alemania, no tenían sus boletos para entrar a los partidos de Alemania y México, bueno, de México en Alemania más bien. La persona que está obligado a suministrar estos boletos firma el contrato con tinta invisible y a la hora de que pedimos el contrato justamente al cliente, oye, dame tu contrato original, sí, cómo no, me lo da, sí, pero dame el original, no, ese es el original, ¿cómo? Este no es el original, Dios mío, resulta que me firmó y no sé qué, y se volvió loco porque pues todos estos mexicanos hambrientos de ir al mundial estaban, imagínense, estaban prácticamente fuera de la oficina, prácticamente a piedras y palos, queriendo hacer justicia por su propia mano. Como soy mexicano y ahorré toda mi vida para ir al mundial y no voy a poder ir, pues al señor nunca le entregaron los boletos, le hicieron fraude. Obviamente, el señor se fue, recibió los dólares, evidentemente, se fue, firmó el contrato en el que se obligaba a, pagar a entregar los boletos, pero lo firmó con tinta invisible. Entonces, ni grafoscopía ni documentoscopía. ¿Qué hacemos? Sí, trabajar desde el punto de vista de la grafoscopía. Por supuesto que el señor lo que no tomó en consideración es que al momento de firmar el documento ejerció una presión muscular adecuada, que se puede trabajar con claroscuros, por supuesto, y además, con la ayuda del químico forense, determinamos el tipo de tinta que en un momento dado existía como, o los residuos de esta tinta deleble que existía en el documento, y con eso se acreditó que firmó plenamente el contrato. Y el señor, pues, estuvo un rato ahí en el reclusorio norte, y digo un rato porque pues, era político y salió muy rápido. Pero fíjense cómo pueden ustedes mezclar disciplinas en un momento dado. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda de lo que les he comentado hasta ahora? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda en particular? Ninguna, profesor. Ok. Bueno, entonces, la Castaña también se abocó a hacer análisis para determinar el movimiento de insectos en un cadáver. Esto va a ser importante porque también, por ejemplo, la etnografía y la biología forense nos van a apoyar para poder entender qué tipo de fauna hay en un cadáver y con eso vamos a poder determinar cuánto tiempo lleva muerto el occiso. De esta manera podemos iniciar podemos entender o podemos saber en qué momento inició el proceso de descomposición del cuerpo humano. Utilicé estos restos de sangre también en la piel de las personas fallecidas, le permitió a Alejandro Lacastaña conocer la forma en que el cadáver pudo haber sido movilizado, es decir, trasladado de un lugar a otro. También por la sangre, efectivamente, podemos saber si un cadáver fue trasladado de un lugar a otro. Este método es rígido, lleva a cabo un protocolo científico, naturalmente, y fue necesario, desde el punto de vista de Alejandro Lacazaña, trabajar aproximadamente con 80 autopsias que fueron analizados estos cadáveres a nivel microscópico y espectroscópico, es decir, a través de la luz, a través del espectro de luz. En ese sentido, pues, se han trabajado con muestras de sangre, muestras de semen, muestras de materia fecal, muestras de orina, para saber justamente eh, cuál fue la causa de muerte, si es que fue trasladado o no en un momento dado el cadáver. A través de la orina, a través de las muestras fecales, a través del semen, podemos saber, incluso como les he comentado, si se ha ingerido algún tipo de sustancia, si se estaba bajo el influjo o no, si hubo adrenalina al momento de que fue, o noradrenalina, que también es otra posibilidad, al momento en que ocurrió en un momento dado el homicidio. Eh, la Castaña obviamente se convierte, gracias a estas investigaciones, en una de las eminencias forenses, después de haber trabajado con algunos expertos como el propio Lombroso, eh, como todos estos aspectos, como todos estos profesionales de la criminología. Alejandro La Castaña pues fue uno de los más famosos en este campo. Destacan algunos químicos forenses como Edmond Lockhart, su primo. Él fundó un laboratorio de criminalística justamente para trabajar
en criminalística y en criminología, ya con la química forense. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que he comentado? Ok. ¿Qué tipo de procedimientos son los que tiene que llevar a cabo el químico forense? Pues obviamente hay procedimientos desde el punto de vista científico, porque esta sí es una ciencia que podríamos aterrizar desde el punto de vista teórico-práctica. Sí podemos utilizar el método científico en la química, por supuesto. Desde luego que se pueden establecer leyes o principios. Y lo primero que tiene que hacer el químico forense es la toma de muestras. A todas luces, como en todas las ciencias periciales, hay que evitar contaminar esta toma de muestras. Entonces, esta toma de muestras debe de ser íntegra. El químico forense lleva a cabo su trabajo desde el punto de vista analítico en un laboratorio que tiene que ser estéril. Hay que disminuir el riesgo de la contaminación material. Por eso las muestras en un momento dado deben de ser debidamente embaladas y hay que prevenir la alteración indebida. Recuerden que justo el químico lo que va a estudiar es esa mezcla y las consecuencias químicas o las consecuencias biológicas o científicas que ocurren al momento de mezclar estos materiales, ya sean orgánicos o inorgánicos. Entonces, para prevenir esta alteración indebida, tenemos que mantener, desde luego, un registro de cada cadena de custodia, y volvemos a lo mismo, por eso lo platicábamos en un momento dado. Hay que tener claro este registro, una cadena de custodia de cada muestra, para que esté cerrada, para que yo tenga la certeza de que fue trabajada adecuadamente. Y esto es un documento que debe de permanecer todo el tiempo para poder acreditar que estas evidencias no han sido contaminadas. Entonces, el químico forense va a tener que hacer informe de manera paulatina, de manera cotidiana, va a tener que estar firmando, va a tener que estarse identificando, va a tener que estar transportando material, va a tener que estar almacenando, a lo mejor alguna temperatura en especial, entre 2 y 8 grados centígrados, justamente para evitar la descomposición. Las muestras biológicas, como les he comentado, justo son entre 2 y 8 grados centígrados, no Fahrenheit ni ninguna otra escala. Tendría que almacenarse esta temperatura para poder evitar el riesgo de descomposición. Se utilizan algunos elementos propios o instrumentos, algunos métodos o instrumentos propios, y vamos a hablar justamente del famoso luminol. Hablar de luminol significa hablar de un método utilizado de manera frecuente en la química forense, en el que se emplea justamente el luminol, que es una sustancia que es derivada del ácido fálico, que reacciona justamente con algunas cadenas metálicas. Es un ácido, reacciona con algunos metales y nos va a permitir detectar algunos rasgos de sangre. Prácticamente es un ácido, una gotita que les pongan ustedes de luminol, si hay algún rasgo de sangre, si ustedes echan una gotita de luminol, vamos a poder determinar si hay rasgos o no de sangre. Este proceso justamente consiste en mezclar este famoso reactivo con una solución diluida. Se trata de, o se refiere del peróxido de hidrógeno, hablamos de peróxido de hidrógeno. Peróxido hidrógeno. Y se diluye cuidadosamente, se esparce cuidadosamente en los sitios donde yo siento que va a haber sangre o donde hay restos de sangre. Y recuerden ustedes que la sangre, ¿qué tiene? ¿Cuáles son los componentes de la sangre? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué está compuesta la sangre? No les pido todo, pero ¿alguien sabe cuáles son los compuestos o algún compuesto de la sangre? Es el famoso CHO, ¿no? Oxígeno. No. El John Sánchez Pérez, que es esos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, esos son los elementos que dieron origen a la vida. Pero ¿cómo se compone la sangre?
leucocitos, linfocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Cuando ustedes pierden, bueno, todos hemos probado la sangre, aunque sea propia. ¿Ustedes se han cortado y han probado su propia sangre? Sabe saladita, ¿no? ¿Y qué más? Aparte de saber salada, ¿qué más? Tiene un sabor a fierro, bueno, a hierro. Exacto, exacto. Muy bien, Roberto. Metal es un reactivo, el luminol es un reactivo que trabaja con el metal y se va a poner de colores. Si ustedes arrojan una gota de luminol a algún metal, se va a poner de color, casi morado. Si ustedes arrojan una gota de luminol a una superficie que aparentemente está limpia y se pone de color rojo, es que ahí hubo sangre, porque la sangre contiene hierro. ¿Sí entienden por qué? Ahora sí cobra sentido esto. Justamente es así. El hierro, entonces, pues en forma de catión se ubica dentro del grupo de la hemoglobina, que es lo que estamos comentando hace ratito. Entonces, si ustedes arrojan este radical, justamente la velocidad de los reactivos y, bueno, para que me entiendan, la mezcla entre este luminol y la sangre, la velocidad a la que chocan las partículas provoca que se ilumine de color azul casi monado. Es una luminiscencia del tipo azulosa, ¿ok? Justamente nos sirve para determinar en qué lugar hubo o no sangre. ¿Sí les queda claro esto del luminol o no? Sí, Lick, ahora sí ya lo entendí. Muy bien. Otro método que se utiliza es la espectroscopía. Espectroscopía. Se trata de un análisis que va a permitir separar, identificar y contar además uno o más componentes de manera separada de una sustancia, de una mezcla desconocida, a través de un famoso espectrómetro. A ver, dice Liz. Sí, sí, claro, Liz, adelante. Excelente tarde. A través de la famosa espectrografía, lo que vamos a hacer entonces es trabajar con polímeros, trabajar con muestras, y lo que vamos a hacer es que en la espectrografía nosotros vamos a poder separar varios componentes de otros. Si a lo mejor el agua, la sangre, el aceite, no sé, lo que sea, están juntos en una misma mezcla, a través de la espectrografía, a través de este instrumento de identificación específica, vamos a poder identificar sustancia por sustancia para saber qué tipo de mezclas hay. Hay otro método más que es la cromatografía. La cromatografía, obviamente en química forense, se utiliza para identificar algunos residuos, generalmente líquidos. De esos residuos o líquidos especialmente estudiados, respecto de los cuales se pueda obtener un registro o una colección de muestras en el lugar del siniestro. En pocas palabras, a través de la cromatografía, lo que vamos a hacer es hacer toma de muestras del lugar de los hechos. Eso es justamente lo que tendríamos que trabajar. Entonces, se trabaja en la cromatografía, se trabaja a través del proceso de combustión. Vamos a pensar en un incendio, cómo se hace el fuego. Obviamente necesitamos oxígeno para que el combustible pueda obtener por ahí alguna detonación o alguna inflamación. Entonces, si yo quiero además determinar, por ejemplo, quién incendió un lugar de manera particular, quién inició un incendio en un domicilio, quién inició un incendio en forestal a lo mejor, de qué manera inició el proceso de combustión. A través de la cromatografía yo voy a poder determinar cómo inició un proceso de combustión en un momento dado. Es importante tener en cuenta que esta química forense, se va a trabajar con base en muestras, y generalmente las muestras vienen mezcladas por la situación que ocurrió en el lugar de los hechos o en los siniestros. Puede ser que en el siniestro o en el lugar de los hechos, pues por los forcejeos o por
eh, porque a lo mejor ocurrió algún fenómeno de la naturaleza, por el causa de un río, lluvia, qué sé yo, puede ser que estén mezclados algunos elementos. Lo que es esta cromatografía es ayudarnos a discernir, a separar elementos y a poder entender en qué momento y por qué razón y con qué elementos se empezó a provocar un proceso de combustión. Hay que separar estas mezclas para poder entender cómo se da esta combustión. Proceso de combustión, si ustedes prenden la estufa, abre la llave para que salga el combustible de manera gaseosa, y si ustedes, pues por supuesto que en el gas, más bien en el aire, en el oxígeno que respiramos, que es un gas, se va a propagar justamente este combustible. Si nosotros agregamos fuego, empezamos el proceso de combustión, vamos a generar obviamente que se propague el fuego. Se utilizan algunos combustibles como nafta o el queroseno para poder saber cómo es que de manera fraccionada se inician estos procesos de combustión. Utilizan además los químicos forenses, pueden utilizar algunas tiras de carbón activado o de carbón activo, como les he comentado, nafta o queroseno. Y bueno, pues estos solventes nos van a permitir entender cómo se desarrolla esta parte de la cromatografía. Obviamente, pues también se puede trabajar en el laboratorio con base en papel, con base en hoja, con base en algunos elementos propios como tintas para poder determinar eh, qué tipo de combustibles había en un momento dado. Es importante saber qué tipo de combustible hay, por eso les comentaba que si se acordaban de esta química orgánica, recuerden las terminaciones MET1, PROP2, ET y así sucesivamente. Metanol, etanol, propanol, butanol, hexanol, octanol y así sucesivamente. Entonces hay que saber también química orgánica, química inorgánica, para poder identificar las cadenas de carburos, para poder identificar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos tiene un combustible, poder saber de dónde proviene ese combustible y saber cómo se inició este proceso de combustión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Ok. Trabajamos además en la química forense a la luz de la microscopía. Microscopía. Esto significa analizar a través de un microscopio sustancias pequeñas o material pequeño, como puede ser, yo puedo llevar al microscopio algún cabello, alguna tela, alguna pequeña fibra que a lo mejor pudiera ser parte de alguna de las prendas de las personas involucradas y que nos puede servir como evidencia durante el estudio de algún asunto en particular. Todas estas muestras nos van a ayudar, nos van a auxiliar para ilustrarnos en aquellos hechos delictivos. La observación microscópica del cabello nos va a poder permitir entender qué tipo de elementos, pues, a lo mejor tenía el cadáver pre y post mortem. En el cabello nosotros también podemos detectar si se consumieron algún tipo de sustancias, eh, como las drogas, como algún fármaco. Podemos determinar en un cabello si hay presencia de metales, arena, grasa, alimentos, y pues todo esto es determinante para determinar en algún momento, es determinante para concluir en algún momento pues una evidencia en un proceso de índole judicial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Verdad, Lee, que eso que nos acaba de decir ahorita de todo lo de química no va a venir en el examen? Porque no sabemos. Depende qué. Química forense sí les voy a preguntar en el examen. Química general, pues se supone que ya lo saben, ¿no? No es examen de química, pero pues saber un carbono, que es un carbono, a lo mejor sí, ¿no? Que es un carbono, que es un hidrocarburo, que es un radical, pues por lo menos que me mencionen qué radical, qué es el luminol, ¿no? No les voy a preguntar el ciclo de Krebs en biología, por supuesto que no, pero sí me tienen que decir qué es el luminol, eso sí lo tienen que saber en el examen. ¿Sí o no? No se inquieten, no los quiero hacer todólogos, no los quiero hacer químicos ni dactiloscópicos, no, tranquilos, pero sí tienen que saber algunas cosas. De medicina y de química, sí, ahí sí les voy a preguntar alguna terminología concreta.
sobre todo la terminología, la lexicología que se utiliza en las ciencias periciales, pero tampoco es que ustedes tengan que estar obligados a saber medicina o química, ahí tranquilos en ese aspecto, ¿no? Pero si les di algún término específico que se utilice en medicina forense o en química forense, bueno, pues ese sí, evidentemente, ¿no? Lo que sí puedo decirle, si me permite hacer un comentario, es que el etanol combinado con el H2O en estado gélido es una fórmula muy rica. Ah, ok, muy bien. Ok, Roberto. Entiendo. Bueno, pero pues traten de estudiar esta parte, no se preocupen. Solo estudien y no tendrán nada de qué preocuparse. Bueno, hay algunos factores que influyen en los estudios de laboratorio que pueden hacer en algún momento dado estos investigadores o estos químicos forenses. En un momento dado, en las primeras investigaciones de tinte delictivo, es factible determinar qué tipo de pruebas tienen relevancia en un asunto penal y cuáles conviene descartar. El químico forense también deberá ser muy precavido. No todo, como les estoy comentando y atinado el comentario que está también haciendo Roberto, no todo el estudio desde el punto de vista químico nos va a servir en una carpeta penal, pues una carpeta de investigación. Tenemos que saber exactamente, como químicos forenses, tenemos que analizar y entender exactamente qué tipo de pruebas o qué tipo de evidencias nos van a ser útiles en un asunto de tinte judicial, qué tipo de muestras de laboratorio van a ser solicitadas por el juez, cuáles y en cantidad, si son suficientes, si no son suficientes, si son colectadas adecuadamente, si no son colectadas adecuadamente, si ya se ha roto la cadena de custodia o no se ha respetado esta parte, pues evidentemente ya no pueden ser analizadas. Las muestras que son obtenidas en un momento dado, entonces, por parte de la policía de investigación, por parte del personal sanitario, pueden influir evidentemente en el resultado final. Por eso es que el químico forense tiene que ir con mucho cuidado y tiene que analizar con la debida rapidez, por eso tiene que ser alguien que tenga experiencia, el material que se va a examinar, qué tipo de sustancias se consumieron, qué tipo de drogas, las muestras de sangre, las muestras de orina, de materia fecal, de semen, qué tipo de delito, si es un delito sexual, hay que determinar cuál es la naturaleza del agresor con base en estas sustancias y qué tipo de medidas propone el químico forense, sobre todo para preservar desde el punto de vista del laboratorio estas muestras. Lo importante es eso y que el juez, mientras está procesando a una persona, pues pueda tener acceso a este tipo de evidencias debidamente resguardado. Esta cadena de custodia es indispensable, es fundamental en cualquier proceso penal. Si yo rompo o violento la cadena de custodia, ya perdí una evidencia. El químico forense tiene que resguardar con mucho cuidado, todos, pero más el químico forense, porque ese tipo de muestras no pueden ser contaminadas, tienen que ser trasladadas con todo cuidado al laboratorio, es muy importante. Lo mismo ocurre en el tema de la temperatura y la purificación y los temas de putrefacción de las muestras, tejidos biológicos que en un momento dado se pueden rescatar. Necesito mantenerlo en la temperatura adecuada. Me encantaría decir que aquí en México se hace así, pero no todos, pero sí en gran medida. Desafortunadamente no solemos trabajar con todo este cuidado. Entonces, los medicamentos, las muestras de medicina, las muestras en algún momento de hígado, de riñón, la metabolización en un momento dado que una persona que estuvo viva o que está viva, a qué manera metaboliza o a qué velocidad metaboliza este tipo de sustancias, y eso va a ser importante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Lick, una pregunta sobre de esta situación que usted nos está comentando, porque hay muchas personas que, como yo, ya no nos acordamos de nuestras clases de biología. Actualmente, ¿qué jurista podemos considerar que toca este tema para no quedarnos tanto así en el limbo y de vez en cuando poder tenerlo a la mano? Digo, porque a lo mejor no nos vamos a perfilar para ser forenses,
pero sí conocer un poquito de todo para que no nos platiquen. ¿Es cuánto? Que ese es el tema, mi estimado Roberto. No hay juristas que hablen de esto, porque los juristas que hablan de esto son, a lo mejor son pues, abogados que se abocaron a algún área de especialización. Más bien, no pienses en juristas, pensemos en químicos, pensemos en médicos, pensemos ya propiamente en otras profesiones. Si tú hablas de un jurista, pues el jurista te va a saber interpretar perfectamente la ley. Es más, todavía acercándome un poquito al comentario que estás refiriendo, podemos hablar de criminólogos destacados como el propio Luis Rodríguez Manzanera, como su esposa Lima Malvido, que se abocan, por ejemplo, a las áreas o las disciplinas como buenos penalistas de la criminología, de la victimología en un momento dado. Ellos sí, a lo mejor pueden referir a alguna especialidad, incluso Castellanos Tena habla de algunas, y él sí es penalista propiamente dicho, habla de algunas ciencias auxiliares del derecho penal, qué tipo de ciencias nos pueden apoyar, unas que sí sean médicas, otras que no son médicas. Si tú perteneces a encontrar esto en un libro de derecho, no lo vas a encontrar. Lo más que vas a encontrar, a lo mejor desde el punto de vista criminológico, es la interacción de algunas ciencias periciales. Te digo, hay un libro de criminología de Luis Rodríguez Manzanera, que es el de hábito, el que todo el mundo puede revisar para ver qué tipo de ciencias periciales podrían pues, ayudarnos. Pero si tú buscas ya hablar concretamente de química forense, de medicina forense, de dactiloscopía, no es el camino buscar el libro de un jurista, sino de algún especialista. Y sí todavía existen algunos vestigios de Alejandro Lacasagne, de algunos libros, es más, algunos autores propios de medicina forense, de química forense. Busca un libro más bien de química forense o un texto. Ya les dije, yo también tengo ahí muchos que tengo formados por darles a ustedes, pero el camino no es buscar un libro de, vaya, desde el punto de vista legal, sino ya desde el punto de vista especializado. No sé si me da a entender. Ok. Sí, Lee, con eso nos abre un poquito más de mejor y ese de Tena ya va, ese es bueno, porque lo he documentado con lo que nos ha dicho usted en sesiones anteriores. Ok, así es. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Algún otro comentario? Ok, son las 12:16, nos vamos a las 12:26, por favor. Sí, Lee, aquí está.